Es que estamos estrenando la cortinita especial que hicimos para esto y estamos muy emocionadas porque está con nosotras la doctora Teresa Rodríguez de la Vega, académica e investigadora. Teresa, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy contenta como siempre en este espacio. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y pues para iniciar contigo esta sección especial que tendremos de aquí al 8 de marzo, porque queremos platicar contigo, consultarte algunas cosas respecto pues a los derechos de las mujeres y esta lucha incansable pues para conseguirlos. Primero, en todo esto que ha sucedido actualmente en esta reconfiguración, en estas mutaciones que hemos visto de carácter internacional, pues con Donald Trump, con Elon Musk, con estos personajes, con Verástegui, por ejemplo, ¿no? Con estos personajes de ultraderecha, con Javier Milei, también lo preocupante que ha sido, por ejemplo, que propusiera eliminar del Código Penal de Argentina el feminicidio. En toda esta reconfiguración mundial de la derecha, Teresa, ¿cómo están los derechos de las mujeres? ¿Qué perspectiva tienes? ¿Qué lectura podrías dar de esta situación coyuntural? Pues mira, creo que el escenario no es muy halagüeño. Estamos en un contexto en el que se está haciendo evidente cómo en los procesos como de reacción y de procesos de restauración conservadora o de restauración neoliberal, las primeras cosas que se van a poner a discusión son las conquistas que con tantísimo trabajo hemos conseguido las mujeres. Una cierta apertura a la agenda de género había sido uno de los pilares de este capitalismo de inclusión, una especie de capitalismo hipócrita del cual los demócratas en Estados Unidos son el ejemplo más emblemático, un capitalismo muy voraz, pero muy hipócrita, que había logrado incorporar, sin que esto quebrara de ninguna manera ninguno de sus mecanismos de funcionamiento fundamentales, incorporar algunas agendas de inclusión en lo formal, reitero, sin que esto socavara las bases materiales de, por ejemplo, en este caso, en la opresión de las mujeres, pero incorporarlos en la narrativa de la misma manera en que el primer capitalismo, con toda su voracidad y con toda su capacidad destructiva, se revistió de la libertad, la igualdad y la fraternidad del proyecto de la Revolución Francesa, como en aquel entonces, el capitalismo hoy en día había sido muy eficaz en incorporar algunas agendas. Eh, algunas más solo formalmente que otras, pero algunas agendas. Destaco tres. La agenda ambiental y la idea de los capitalismos verdes, que es absolutamente insostenible si lo ves por el lado material y por la necesidad que tiene el capitalismo de ser extractivista para aumentar al máximo la tasa de ganancia, pero bueno, la idea del capitalismo verde, por lo menos como una narrativa y revestimiento ideológico. La agenda de cierta diversidad sexual, cierta incorporación de cierto esquema identitarista, aperturista hacia los muy diversos modos de amar y de habitar el mundo de las relaciones sexoafectivas, etcétera. Y por último, al feminismo. Un feminismo evidentemente muy edulcorado, un feminismo muy blandito, que tenía que ver con los techos de cristal, con la capacidad de las mujeres de acceder a puestos de poder, ya sea económico, ya sea simbólico, ya sea cultural, ya sea político, pero que bien que mal había crecido, creciendo en algunas cosas muy importantes, como por ejemplo una normativa cada vez más protectora de algunos derechos, no solo el derecho a la vida, en el caso de la penalización a delitos y crímenes como el feminicidio, sino también, por ejemplo, un avance en derechos sobre la decisión de nuestros cuerpos, el tema de la interrupción legal del embarazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que ese pacto, muy hipócrita, porque reitero que muchas veces esta era solo narrativa, sin que socavara ni la destrucción ambiental, ni el profundo heteropatriarcado y heteronormatividad que impera en los discursos dominantes, pero que por lo menos en la narrativa se habían incorporado. ¿Qué es lo que tenemos hoy con estas expresiones de la extrema derecha? Que el capitalismo se encueró de revestimientos ideológicos, como si ya no necesitara incorporar parcialmente agendas, ya puede decir lo que verdaderamente es. Y eso es muy preocupante, no solo por el retroceso en términos de
la normativa en la que se había avanzado o las agendas que se habían logrado incorporar, sino también y sobre todo en el campo simbólico, ¿no? Porque los retrocesos en el campo simbólico y en el campo del sentido común generan una mella que es muy difícil después de revertir, ¿no? El impacto cultural, por ejemplo, de que lleguen al poder discursos misóginos, que prohíban, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que decreten que solo hay 2 géneros y se acabó la discusión, eso genera sentido común conservador reaccionario muy violento en muchas capas poblacionales, y esas capas poblacionales les sobreviven a los gobiernos. Va a haber trumpistas después de Trump, y esos trumpistas van a perseguir migrantes, van a violentar mujeres, van a violentar a personas racializadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el problema de este giro de la hipocresía a ya presentarse tal cual son, es que genera procesos de derechización extrema del sentido común, que después es muy difícil revertir. Uh-huh. Teresa, y justo lo que mencionas, digamos, sobre esto que podría venir después, ha sido también como una investigación para lo que estamos preparando. Encontramos que el Instituto para el Diálogo Estratégico afirmó en un estudio que después de esta llegada a la presidencia de Donald Trump, también pues de la mano con Elon Musk, con Zuckerberg también, ¿no? Estos dueños de estas redes sociales, justamente en redes sociales han comenzado a aumentar los comentarios, mensajes, en general el contenido, pues de estas masculinidades completamente misóginas, ¿no? Que llega también a las nuevas generaciones por medio de influencers, por ejemplo, esto también que ha ocurrido en las redes de estos roles de género, ¿no? Que parecen como de alguna manera revestir e intentar hacer como a las nuevas generaciones de que qué es lo que había estado mal con pensar que las mujeres tenían que ser esposas y ser madres y qué estaría mal con que ese fuera como su destino, ¿no? Todo este discurso. Aquí me gustaría preguntarte cómo ves el panorama respecto a esta cuestión de las redes sociales y de las nuevas generaciones. Es decir, seguramente hay muchas mujeres que claramente pues con esta sistemática violencia que vivimos todos los días, podemos tener como un poco de acceso o hemos tenido acceso a estas luchas, a este conocimiento. Pero ¿qué hay de las nuevas generaciones que consumen de una manera impresionante redes sociales y que van a encontrarse, que se están encontrando con estas tendencias muy elaboradas también para que llegue a este tipo de, pues ahora infancias y adolescencias? No sé si nos puedas dar como una lectura respecto a esto de las redes y de esta creación también de narrativa en las nuevas generaciones, Teresa. Creo que los dueños del mundo entendieron perfectamente que una de las más importantes batallas en la era digital va a ser la batalla por el sentido común, y que esa batalla se dirime ya no en los medios de comunicación tradicionales, aunque aún algunas batallas todavía andan por ahí, pero se va a dirimir en la Internet, ¿no? Creo que lo entendieron y por eso le apostaron a acaparar como clase poseedora, los megamillonarios como clase, actuando como clase, decidieron acaparar las así llamadas redes sociales. Y por eso la oferta que tenemos entre ex Twitter, entre Facebook, entre Instagram, son propiedad de estos multimillonarios, y por eso la geopolítica de los grandes vuelos, la geopolítica de los grandes capitales es geopolítica de estas plataformas, ¿no? Es el pleito entre Instagram y TikTok, ¿no? Allí también se juegan este tipo de cosas entre WhatsApp y Telegram, etcétera, ¿no? Y creo que lo tenemos que entender desde la izquierda, porque creo que hemos estado muy cómodamente habitando en su territorio. Cada vez surge más que pongamos el acento en la importancia de generar plataformas alternativas que no respondan en última instancia al juicio político y a la estrategia de sus dueños. Lo que ha sucedido con Twitter, ahora X, ha sido como muy claro, ¿no? Elon Musk la adquiere no porque sea un negocio, de hecho Twitter ha perdido muchísimo valor, no es un negocio, sino que en realidad es un soporte simbólico para sus otros negocios, para garantizar la continuidad de sus otros negocios, ¿no? Y cómo se garantiza esa continuidad, siendo capaz de incidir
en el sentido común de sociedades estratégicas en donde es importante poner alfiles. El gran capital a través de estas plataformas está incidiendo en la configuración de las políticas nacionales, poniendo verdaderos alfiles. Trump es un alfil de los señores feudales, como ahora les llaman, es un alfil suyo, lo pusieron ellos y por eso, y ahí lo pusieron directamente, porque el sistema electoral gringo es tan absolutamente descompuesto y poco democrático, que el que paga gana, ¿no? Y le pusieron dinero directamente a la campaña de los republicanos, ¿no? Entonces creo que una de las cosas en las que ya deberíamos estar pensando es dónde podemos habitar mejor, en qué espacios digitales podemos habitar sin estarles alimentando este monstruo mediante el cual ellos son capaces de incidir en la política de nuestras naciones. Me imagino, por ejemplo, qué sucedería si estos esfuerzos que ha habido comunicativos desde el sur global, pienso en esfuerzos como Telesur, por ejemplo, se convirtieran en una gesta de gobiernos progresistas del sur de decir vamos a montar una red social que tenga un código ético en términos de qué tipo de discursos se pueden hacer aquí, cuidando la pluralidad política, ideológica del que sea el caso, pero sin propiciar espacios donde se distribuyan y se repliquen y se amplíen y se les preste altavoz a discursos de odio, a discursos misóginos, a discursos transfóbicos, a discursos racistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que la disputa en el terreno de las redes sociales la tienen ganada ahorita porque estamos dando la batalla, les disputamos el sentido, pero el campo de batalla es suyo. Entonces, estamos yendo a la guerra, a su campo de batalla que ellos conocen y que además ellos pueden modificar, modificando el algoritmo, escondiendo, haciendo que los motores de búsqueda tengan determinadas prioridades y no otras, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ok, Teresa, y finalmente, ¿qué temas, digamos, pondrías sobre la mesa, pues en esta proximidad del 8M, desde acá, desde México, en el panorama nacional? ¿Qué temas crees que sean los pertinentes, los que las mujeres y en esta lucha tendríamos que voltear a ver para, pues esto, para direccionarnos al próximo 8M? Creo que las mujeres tenemos un plano interno y uno, digamos, más con la mirada hacia afuera. En el interno creo que es muy importante que las mujeres sigamos poniendo el acento en la importancia que tiene el hecho de que se blinde de manera mucho más decidida lo que se ha avanzado en tiempos post-neoliberales, digamos, ¿no? En tiempos de la así llamada cuarta transformación. Me refiero, por ejemplo, a cómo garantizamos que los derechos reproductivos estén amparados y cuidados más allá de una resolución de la Corte que declara anticonstitucional la penalización del aborto, pero en una política que sigue dependiendo en gran medida de lo que determinen los gobiernos locales, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y la interrupción legal del embarazo, llegar a la Constitución, sería una manera, no solo un gesto político importante, sino una manera de blindar este derecho ante una posible reconfiguración, que ahorita se antoja muy difícil porque los tenemos en la lona, pero una posible reconfiguración de la reacción mexicana, porque ya nos avisaron que por las primeras que vienen es por nosotras, ¿no? Entonces, por un lado, necesitamos seguir interpelando al gobierno y a las instituciones a que blinden nuestros derechos y a que se vayan cubriendo las agendas pendientes, la agenda de la violencia feminicida, la agenda de las que todavía nos faltan. Seguimos muy emocionadas con la idea del presidenta CONAD, del llegamos todas, pero seguimos viviendo en un país en el que no llegamos todas, porque hay muchas compañeras desaparecidas, compañeras, por ejemplo, en el caso oaxaqueño, particularmente doloroso, porque hay compañeras desaparecidas que muy presumiblemente fueron desaparecidas por su lucha contra funcionarios que estaban ejerciendo violencia de género, en este caso digital. Entonces, creo que es muy importante que sigamos insistiendo
en que es muy importante lo que está pasando en México en términos de la capacidad del movimiento feminista de simbrar a las instituciones, y la llegada de Claudia Sheinbaum con los énfasis de género que ha puesto, así lo enmarcan, pero que no tenemos la batalla ganada, toda vez que hoy por hoy en México seguimos viviendo un clima en el que es peligroso ser mujer en todos los ambientes y en todos los espacios. Y por otro lado, me quedaría con el 8M del año pasado, Carolina. El 8M del año pasado fue un 8M que supo ver que el movimiento feminista no puede ir solo y que el movimiento feminista no puede permanecer indolente o aculparnos solo en el enorme dolor que nosotras mismas tenemos, que nos hace abrazarnos entre nosotras, pero que eso no nos puede volver indolentes hacia otras causas. Y hay causas que nos atraviesan de manera muy crucial y la Palestina es una de ellas. Me quedaría con ese 8M del año pasado, en donde las mujeres salimos vestidas sí de verde, sí de morado, pero también supimos arroparnos con la bandera palestina, porque mientras continúe un proyecto de limpieza étnica y genocida que atenta fundamentalmente contra mujeres e infancias, no podemos permanecer con la agenda nos queremos vivas, porque nos queremos vivas en la medida en que también queremos vivo al pueblo palestino. Entonces, me quedaría con esa doble esperanza, que seamos un 8M, que salgamos a un 8M muy luchón, muy valiente y muy poco conformista respecto a lo que hemos avanzado en la agenda interna, y que sigamos exigiendo para blindar lo que hemos conseguido y avanzar en lo que todavía no se ha podido, y este feminismo políticamente solidario y generoso con los otros oprimidos y con las otras voces que están clamando por un mundo en el que quepamos todos y en el que nos queremos vivas. Qué importante esto que dices, Teresa, y que justamente pues también tiene que ver con esta misma opresión, silencio, censura, que también sobre la causa palestina pues tenemos también en estas plataformas. Te agradecemos de verdad muchísimo tu reflexión, que nos acompañes y que pues inicies con nosotras esta sección de aquí al 8M. Bueno, vamos a tener a distintas invitadas para que como tú pues nos amplíen esta perspectiva y pues en esta urgencia de seguir pues hablando y luchando por nuestros derechos. Muchísimas gracias, Teresa. Finalmente, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos ver tu trabajo? También sus mesas de opinión, por favor, Teresa. Yo participo todos los lunes en esta hermosísima mesa de pie de página de esta plataforma alternativa de periodismo independiente que se llama Pie de Página, en la Mesa Roja, los lunes a las 8:30 por Pie de Página. Aunque algunos cambios habrá que ya avisaremos, pero bueno, todas las semanas en la Mesa Roja. Los miércoles estoy en la mesa de periodistas en el canal de Julio Astillero, otro muy importante medio alternativo y de periodismo independiente y crítico desde mi perspectiva, y donde se deje, uno de los cuales que quiero mucho es este espacio que me parece que se está consolidando como un referente muy importante para la comunicación política entre mujeres. Y por lo demás estoy en Twitter, @tesiture, y por ahí me pueden encontrar. Ok, Teresa, muchísimas gracias, muchas gracias y por siempre acompañarnos. Fuiste nuestra primera entrevista cuando inició este proyecto y pues para mí siempre es bien emocionante platicar contigo. Muchísimas gracias, Teresa. Y si nos para mí también, Carolina, y muchas felicidades. Gracias, nos vemos pronto y muchas gracias, Teresa. Buen día. Pues bueno, así estas reflexiones de pues rumbo al 8M, que como les contamos, pues tendremos en estos días una pequeña sección para ir revisando pues esta agenda. Ya sé que de pronto puede ser, ¿no? Como algún día aquí platicamos con Ana Karenina, que puede ser pues un poco extenuante. Sin embargo, pues es algo necesario, ¿no? Sobre todo pues con estas mutaciones, estas transformaciones y este fortalecimiento de la ultraderecha. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.